Muy bien. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Pablo Paulson, nuevamente director del Instituto Clínico ILPA, y ya estamos llegando al penúltimo seminario de embarazo saludable. Nuevamente vamos a entrar a la biblioteca, a los libros medicinales, libro para el embarazo saludable. Por favor, confírmenme que pueden ver y escuchar correctamente. Vamos a ver. Entonces, en los primeros seminarios revisamos la fertilidad materna, la fertilidad paterna, y hoy ya tenemos que pasar a la tercera parte del libro, y hoy vamos a hablar el capítulo de la alimentación orgánica, dejando para la próxima semana el último capítulo, que sería la responsabilidad terapéutica respecto a la ortorexia. Entonces vamos a la página 110 y vamos a ver consejos terapéuticos 97. Vamos a ver bien qué fue lo que revisamos en la última. Porque recuerdo que vimos algo de terapia en el padre. Este capítulo lo vimos la semana pasada. A ver. Aquí se nos está uniendo más gente. Buenas tardes, Blanca. Bien, para hablar bien respecto a toda la nutrición, vamos a partir hablando del asunto de los suplementos alimenticios, aunque ya hemos tocado el tema anteriormente. Total, es algo bien cortito y simple. La utilidad de los suplementos alimenticios para el padre y la alimentación orgánica. Entonces, el trabajo de Ahmed Al-Ammar, publicado en el 2019, nos dice que el estrés oxidativo provocado por los radicales libres está relacionado con la infertilidad masculina. Se ha relacionado con la reducción de la motilidad de los espermios, daño al ADN, o sea, el material genético de los espermios, y aumento del riesgo de que el bebé desarrolle enfermedades genéticas o incluso de que el embarazo no pueda ser concluido y sea interrumpido por un aborto. La investigación conducida por Showell, publicada en la base de datos de revisiones sistemáticas de Cochrane en el 2011, indica que entre el 30 y el 80% de los casos de hombres con fertilidad baja o subfertilidad se considera que la causa principal es el daño oxidativo sobre los espermatozoides, ¿cierto? Los radicales libres. En esta investigación se estudió la administración de antioxidantes en hombres que acudieron a tratamiento. Vamos a agrandar un poquito de esto. A hombres que, entonces, administración de antioxidantes en hombres que acudieron a tratamiento con técnicas de reproducción asistidas a clínicas dedicadas a la fertilidad mediante la revisión de estudios clínicos controlados y randomizados comparando cualquier dosis de antioxidante administrada. Lograron encontrar 34 estudios científicos que abarcaron un total de más de 2.800 parejas, y el resultado fue que la suplementación con antioxidantes mejora el resultado en el número de embarazos conseguidos y la cantidad de partos con bebés vivos. En palabras simples, el estudio mostró que al usar suplementos antioxidantes, la probabilidad de conseguir un parto con bebé vivo versus no conseguirlo aumentó un 485%. Y la probabilidad de conseguir el embarazo versus no conseguirlo aumentó un 418%. Son números bastante impresionantes. Al mismo tiempo, estos investigadores descubrieron que en ninguna investigación ocurrió alguna reacción adversa, por lo que estamos frente a herramientas terapéuticas altamente seguras, y muchas veces esto también es lo más importante. Otro trabajo científico publicado en el año 2019 en la revista Antioxidantes nos cuenta que, si bien los radicales libres son necesarios para varios procesos naturales, como dijimos la semana pasada,
eh, y positivos dentro de la fecundación, como la maduración y capacitación de espermios, como también la reacción acrosómica, el exceso de radicales libres puede ser dañino para la fertilidad, obviamente. Es por esto que la presencia de antioxidantes en el semen es de vital importancia. Estos investigadores estudiaron la presencia de antioxidantes hidrosolubles y también liposolubles en el líquido seminal. Finalmente concluyeron que dentro de los múltiples antioxidantes que existen, la vitamina C es el que se acumula con mayor importancia en el semen y el que aumenta con mayor facilidad luego de la suplementación. En segundo lugar está la vitamina E. De todas maneras, tenemos que destacar que en este trabajo los investigadores usaron una dosis muy pequeña de vitamina C, solo 100 miligramos al día. Como dijimos la semana pasada, las dosis de vitamina C dependen de la persona, de sus hábitos de vida, pero una dosis de 100 miligramos es muy poco. Lo ideal es que sea mínimo 1000 miligramos al día, incluso 3000 miligramos al día es una buena suplementación a usar de manera permanente. Aún así es destacable que usando una suplementación tan baja, la vitamina C se acumulara en el líquido seminal. Esto muestra que el cuerpo tiene mecanismos especiales, mecanismos precisos para privilegiar la llegada de la vitamina C al líquido seminal por sobre otras partes del cuerpo. Y esto no solamente ocurre en el líquido seminal, también ocurre, por ejemplo, en el cerebro. Las neuronas tienen unos mecanismos especiales que van acumulando la vitamina C que circula en la sangre. Y así, adentro de las neuronas, podemos tener 200 veces más vitamina C que la que hay en la sangre. Finalmente tenemos que destacar que el año 2019 un enorme grupo de investigadores especialistas en fertilidad masculina trabajaron en conjunto para realizar una publicación científica que propone el reconocimiento de una nueva enfermedad, es la infertilidad masculina por estrés oxidativo, cuyo acrónimo o reducción es MOSI. Un equipo de 89 científicos publicó en la revista The World Journals of Men's Health este trabajo titulado Estrés oxidativo masculino e infertilidad. Terminología propuesta y guías de práctica clínica para el manejo de la infertilidad masculina idiopática o sin causa. Que pues, tenemos que recordar que normalmente son las principales cantidad de pacientes son los que tienen infertilidad idiopática o sin causa. Los investigadores comentan que debido a que entre el 30 y el 80% de los hombres infértiles tienen un exceso de radicales libres en el semen, entonces es necesario ocuparse de este asunto. Para esto proponen reconocer un nuevo concepto patológico para así incluir en este problema en el mundo médico. En el caso del hombre se ha observado que los suplementos que pueden mejorar algunos parámetros relacionados con la fertilidad son el aceite de pescado, que es alto en omega 3 del tipo DHA, es el más importante. Existen diferentes tipos de omega 3, todos positivos para la salud humana, como el ALA, el EPA y el DHA, que son los tres tipos de omega 3 que tenemos que fijarnos cuando compramos un suplemento de aceite de pescado o de aceite marino, básicamente. Este último, el DHA, que es el más importante de mi punto de vista, ha mostrado mejorar mucho la fertilidad e incluso al seguir siendo administrado a los bebés ha demostrado mejorar muchos parámetros en los niños, como su defensa, potencia del sistema inmunológico, el crecimiento e incluso la inteligencia. De hecho, no sé si los comenté la semana pasada, pero hace varios años, unos 20 años, el doctor Bartolomé Grillo, una naranja, bueno, una buena pregunta, puede contestar eso al tiro. Hace como 20 años el doctor Bartolomé Grillo, un científico muy importante, se ganó el premio Príncipe de Asturias, un premio no tan importante como el premio Nobel, pero por esos niveles. Y él tenía un trabajo científico, imagínense, hace 20 años de haber sido esto, no recuerdo bien la fecha. Yo lo leí ese trabajo. O 15 años, por lo menos. Se titulaba algo así como el omega 3 cambiará la historia de la humanidad. Porque el omega 3, sobre todo el DHA, es una molécula que aumenta la inteligencia de los seres humanos y eso definitivamente puede ser mejor para nuestro destino como especie, como planeta. ¿Ya? Respecto a cuántos miligramos equivalen en una naranja, bueno, es una excelente pregunta. Una naranja tiene, comparado con estos suplementos, muy poquita vitamina C. ¿Ya? Un limón también. Y déjame hacer un cálculo aquí. Te diría que podríamos decir que la suplementación que ocuparon estos científicos equivale a 300 ml o medio litro de jugo de limón. ¿Ya? Y nosotros estamos diciendo que la suplementación debe ser 10 o 30 veces mayor a esto. Esto es normalmente necesario debido a que el estilo de vida que lleva la gente no es saludable.
¿ya? Pero esa es más o menos la relación. Bueno, entonces el omega 3 tiene esa capacidad, ¿ya? El omega 3 es un suplemento donde tenemos que tener especial cuidado. Normalmente las versiones más económicas de este producto son de muy baja calidad. En cambio, otros suplementos como la vitamina C, la verdad es que da lo mismo la marca que uno compre, son todas igual de buenas, porque son vitaminas sintéticas, son muy estables. Pero el aceite de pescado se va dañando con el paso del tiempo, con la temperatura, con la luz del sol. Entonces, realmente los omega 3 que son más económicos son de mala calidad normalmente. Eso es muy lamentable. Es ideal consumir 2 a 3 gramos de aceite de pescado por día. Lo importante es destacar que el DHA es un componente del aceite de pescado, ¿ya? Existen cápsulas con altos niveles de DHA y otras con bajos niveles de DHA. De todas maneras, toda marca de omega 3 que ustedes compren, que se haga de respetar, va a decir en la etiqueta la cantidad de cada uno de estos subtipos de omega 3 que viene en cada cápsula. Y los tipos que necesitamos son el ALA, el EPA y el DHA. Entonces, lo ideal es que una persona consuma por lo menos 1 gramo de DHA al día. Eso es fantástico, ¿ya? Todo niño, toda embarazada debería consumir eso. Y eso es suficiente para aumentar el coeficiente intelectual de un niño alrededor de 10 puntos. Y eso puede cambiar el destino de una persona. Bueno, entonces es ideal consumir 2 a 3 gramos de aceite de pescado por día para tener por lo menos 1 gramo de DHA. Lo importante es destacar que el DHA es un componente del aceite de pescado y existen cápsulas con altos niveles de DHA y otros con niveles bajos. Entonces hay que poner atención a la cantidad de DHA, ácido docosahexanoico, significa eso, que tiene cada una de las cápsulas del aceite de pescado que estoy consumiendo. Es ideal consumir más de 1000 miligramos al día de DHA. Eso es fantástico. Si no puede, porque es muy costoso, bueno, la cantidad que sea posible, 500 miligramos de todas maneras va a ser bueno. Vitamina C, como mínimo unos 1000 miligramos al día, pero esto es muy dependiente de la dieta de cada persona, porque por ejemplo, fumarse un solo cigarrillo en algunas personas podría consumir toda esa vitamina C. Por lo tanto, la suplementación quedaría absolutamente en deuda. El ácido alfa-lipoico en dosis de alrededor de 300 miligramos al día, dependiendo de la forma en que la persona consuma el suplemento. Y la coenzima Q10, que ya dijimos que tiene tremendos efectos, incluso en la fertilidad materna, ¿cierto? Uno de los suplementos que más destacamos hace ya un par de meses, cuando partimos los primeros seminarios sobre fertilidad materna, vimos que el Q10 tiene incluso la capacidad de rejuvenecer los óvulos dentro de los ovarios de la mujer. Está científicamente demostrado. Bueno, es muy importante esta coenzima ya que es una molécula que entrega energía para el trabajo celular y al mismo tiempo funciona como antioxidante. La cantidad a usar varía de 50 miligramos al día a incluso 400 miligramos al día o más. Y bueno, entonces vamos a la parte de la alimentación orgánica, ¿cierto? Estábamos repasando lo de la semana pasada. La tercera parte de este libro, información importante para llevar un estilo de vida saludable. Por fin vamos a poder definir realmente cómo es que alimentarse, para no entregarles solo una receta de cocina que después les va a generar una alimentación monótona. No, lo importante es que ustedes entiendan qué significa comer sano. Entonces, primer capítulo de esta tercera parte, alimentación orgánica. Tenemos que hacer un espacio para presentar este tema. Para esto incluiremos en este libro una adaptación de un artículo de nuestro blog, que todavía lo pueden encontrar en nuestra página web, el cual fue pensado con estos fines. Este artículo se titula Alimentos orgánicos, beneficio verdadero o moda costosa. Con esta información podremos darnos cuenta de que un alimento orgánico es la versión más saludable que podemos encontrar, ya que la agricultura orgánica es la que busca deshacer la intervención artificial del hombre en la producción de alimentos. Hace algunos años la gente no conocía la diferencia entre alimentos orgánicos, integrales, dietéticos, naturales o light. Hoy los alimentos orgánicos están de moda, pero todavía muy lejos de la mayoría de la población. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Lo primero que tenemos que explicar. Un producto integral es aquel que se prepara con todas las partes del alimento como materia prima. Por ejemplo, la harina integral, que incluye todas las partes del grano de trigo, entregando un valor nutricional mucho mayor al consumidor. A diferencia de esto, la harina refinada clásica, la harina blanca, separa diferentes partes del grano para finalizar en harina blanca. Esto le quita muchos nutrientes vitales y otras moléculas que no son nutrientes que también son necesarias, ¿no? Es muy importante destacar que existen compañías privadas que insisten en lucrar con la venta de productos dañinos para la salud y engañan a los consumidores de muchas formas. Estas son las peores compañías que existen y si usted descubre
una compañía que vende este tipo de productos debería dejar de comprar permanentemente cualquier cosa que esta empresa le quiera vender. Porque está frente a una corporación sin rostro que está ganando dinero dañando su salud y la de su familia y engañando a la gente. Este tipo de compañías jamás serán confiables, porque están dirigidas por personas que son inmorales, entonces simplemente no se puede confiar. Para explicar mejor esta idea, introduciremos un concepto que llamaremos harina integral falsa, la cual consiste en mezclar harina blanca con salvado de trigo, mezclar la harina blanca con harina integral o incluso mezclar la harina blanca con colorantes para hacer pensar al consumidor que está comprando un producto integral. De esta manera, las personas que están tratando de mejorar su salud siguen siendo cautivas de compañías que las engañan. Y esto lo quiero destacar porque hace algunos años yo estaba en el supermercado, no me acuerdo, 10 o 15 años, mirando las etiquetas de los alimentos. Eh, y el pan de molde, esta marca Ideal, que es Bimbo en Perú, dentro de sus ingredientes tenía harina y colorante caramelo. Claro, porque así el pan se ve más oscuro y engañaban a las personas. Hoy día ya no se ocupa tanto esa técnica, se ocupa más la técnica de mezclar un pan cuyo principal ingrediente es la harina blanca con un poco de harina integral o con salvado de trigo. Pero de todas maneras es una mentira, es un engaño y no podemos confiar en esas compañías y deberíamos dejar de comprar siempre esos productos de esas compañías y privilegiar a las compañías que son honestas. Y que uno mira los ingredientes y dice harina integral, punto, ese es el ingrediente. No harina mezclada con harina integral, después mezclada con gluten, no. Bueno, Blanca me pregunta respecto a los omega 3, ¿su principal función es la de desinflamar el cerebro o tiene otra función? Bueno, es muy buena esa pregunta, es muy difícil, o sea, no es difícil de contestar, es muy larga de contestar, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Lo que pasa es que el omega 3 tiene una infinidad de funciones, ¿ya? El omega 3 básicamente lo que hace es optimizar la mayoría de las funciones de una célula. O no sé si la mayoría, pero muchas. Efectivamente, el omega 3 desinflama el cerebro, y eso está demostradísimo. El omega 3 desinflama todo el cuerpo humano, eso está demostradísimo. Incluso hay investigaciones científicas que muestran que el consumo elevado de omega 3 puede ser tan antiinflamatorio como el uso de los antiinflamatorios más potentes del mundo. Y eso es algo que en medicina convencional normalmente no se conversa. Eso siempre y cuando también reemplacemos todos los alimentos proinflamatorios por alimentos ricos en omega 3. Pero el asunto es que la función real del omega 3 es, en el fondo, formar parte de la célula. Es uno de los ladrillos estructurales para fabricar una célula. Y de él derivan muchas moléculas. Hay moléculas que son del tipo resolvinas, por ejemplo, que ayudan a resolver la inflamación. Y el asunto es que el estilo de vida moderno que tenemos todos nosotros es muy inflamatorio. Y esa inflamación se puede resolver gracias al omega 3. ¿Ya? Y esas resolvinas, que van protegiendo y resolviendo la inflamación, se pueden dar tanto en el cerebro como en los otros órganos. Claro que el cerebro es el órgano más importante, entonces se destaca mucho el uso del omega 3. También permite que las neuronas cambien su forma de manera mucho más fácil. Es parecido a lo que hace el colesterol, que facilita la sinapsis de las neuronas, las conexiones en el cerebro y por lo tanto el desarrollo cerebral, la adquisición de nuevas habilidades, el aprendizaje, muchas cosas. De hecho, el consumo de omega 3 en esta cantidad que le estamos recomendando ha demostrado no solamente reducir la probabilidad de que una persona vaya enfermando su mente y volviéndose senil, sino que también la capacidad de incluso revertir eso. Se supone en medicina convencional que eso es irreversible, pero no, eso es falso. Está demostrado científicamente que con omega 3 y un estilo de vida saludable podemos revertir el daño y la senilidad de la mente de un ser humano, que eso es muy importante, porque la calidad de vida a la que puede acceder una persona es muy diferente. ¿Ya? Bueno, para poder evaluar si los productos que usted compra son realmente integrales, simplemente debe revisar la etiqueta. Un producto que es realmente integral solo contiene harina integral en sus ingredientes, sin ninguna de las combinaciones mencionadas anteriormente, que es harina de trigo con harina integral, harina de trigo con salvado de trigo, harina de trigo con gluten con harina integral. Esos son los engaños. Qué linda esta foto. Bueno, esta es una de las formas que me gusta comer la palta, porque
n- no tengo que ensuciar un plato. Es muy fácil. Ustedes cortan la palta, le sacan el cuesco, la pueden cortar, así, entonces después es mucho más fácil sacarla con una cuchara. Es incluso más limpio para el medio ambiente, porque la cáscara de la palta se transforma en el plato. Entonces ustedes pueden andar con una palta y en un paño de cocina, incluso solo una cuchara, por ejemplo, una cuchara de postre, y con la misma cuchara ustedes pueden abrir la palta después de lavarla, cortarla y comerla. Y esta foto es muy linda. ¿Se fijan? Bueno. ¿Qué es un producto dietético? O sea, ya definimos que es un producto integral. Un producto dietético están destinados a una alimentación especial para personas con necesidades nutricionales específicas, como los celíacos, por ejemplo, que no pueden consumir gluten, los hipertensos, que tienen que comer poquita sal, un par de gramos al día, bebés en periodo de lactancia que requieren una nutrición específica. Entonces, un producto dietético es un producto modificado para una persona que tiene una necesidad específica. Un producto light es aquel en los que se ha reducido la cantidad de algunos componentes, como por ejemplo reducción en carbohidratos, reducción en glucosa, reducción en grasa, reducción en sodio. Es un producto light. Y un producto natural, esto es muy interesante, lo hemos conversado varias veces, pero aquí está destacado en el libro. Un producto natural puede ser cualquier cosa. Es literalmente cualquier cosa a la que una compañía, que normalmente busca engañar a los consumidores, quiere etiquetar como natural, para así aumentar sus ventas aprovechándose de la ignorancia del comprador. Es lamentable y fuerte, pero es cierto. Preocupantemente, este es uno de los términos más usados para engañar a los consumidores. Usted podría estar comprando yogur con arsénico, uno de los venenos más potentes del mundo, si es que no el veneno más importante. Y sería completamente legal que en la etiqueta dijera 100% natural. Cuando una compañía se interesa en vender productos que no dañan a los consumidores, solo tiene una opción: vender productos orgánicos. Ni light, ni dietético, ni integral y mucho menos natural. Porque natural es un término que no está normado. Yo, como les digo, o sea, se pueden poner a vender llantas de automóvil y poner natural. Y va a estar bien. Entonces vamos a definir bien qué es orgánico. ¿Ya? Todos estos productos entonces natural, light, dietético e integral no nos sirven si queremos tener una alimentación saludable. El término orgánico es muy especial. Está definido en Chile por la ley número 20.089 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos. En Chile la ley define un producto orgánico como aquellos provenientes de sistemas holísticos de gestión en el ámbito agrícola, pecuario o forestal que fomentan y mejoran tanto la salud del ecosistema como también la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Básicamente son productos que provienen de un sistema de gestión agrícola, pecuario y forestal que respeta el medio ambiente. Y básicamente el producto orgánico no contiene nada tóxico. En nuestro país, el encargado de sancionar la correcta ejecución de esta ley es el Servicio Agrícola y Ganadero SAC, que debe velar porque no se comercialicen productos orgánicos de manera falsa, evitar fraudes en la producción y también en la comercialización. En Chile está estrictamente definido lo que es y lo que no es orgánico. Están establecidos los requisitos para la producción de alimentos orgánicos, tanto vegetales como pecuarios, apícolas, fúngicos, alimentos procesados e incluso el vino orgánico. Están establecidas las normas para etiquetar, rotular, almacenar, envasar, embalar y comercializar estos alimentos. También están legislados los insumos y los aditivos autorizados para alimentos orgánicos. Muchos países tienen legislación sobre alimentos orgánicos. Si en el país donde usted vive no la hay, entonces parte de lo que se necesita para mejorar su salud es acercarse a sus legisladores y solicitarles trabajar en este tema. La mejor salud llega cuando nosotros mismos tomamos cartas en el asunto. Muchas personas cometen el error de considerar sinónimos los términos orgánico y artesanal. A los alimentos que cultivamos en nuestro patio o tienen nuestros abuelos en el campo, les podemos llamar alimentos artesanales, alimentos caseros o alimentos de campo, porque si bien estos productos pueden llegar a contener una menor cantidad de toxinas y un valor nutricional mayor a un producto de la agricultura moderna y vendido en un supermercado, es muy diferente a un producto que está certificado como orgánico. Para que un alimento pueda ser orgánico requiere pasar muchos pasos estandarizados y una certificación muy seria y compleja. Me parece que me mandaron un mensaje. ¿Y qué pasa con los transgénicos? No entiendo bien la pregunta, Blanca. Si me la puedes precisar más, la podría responder.
Por lo tanto, la versión más saludable de cualquier elemento siempre es la versión orgánica. La única forma de que un alimento sea orgánico es mediante una certificación oficial. La agricultura orgánica es una forma de producción basada en el respeto a la vida, respeto a los agricultores y a los consumidores. Es un sistema que elimina la dependencia de productos artificiales nocivos con el fin de producir alimentos sanos y de calidad. En la escuela de medicina muchas veces escuché, sobre todo a profesores de ciencias básicas, la clásica crítica que dice: alimento orgánico, esos son puras falacias, todos los alimentos son orgánicos y que todos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto es algo que dicen en la escuela de medicina porque el término orgánico básicamente hace referencia a la composición atómica de las moléculas que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Claro, haciendo referencia a que el significado de la palabra orgánico es respecto a cualquier sustancia que se componga de estos elementos de la tabla periódica. El asunto es que pensar que esta es la única utilidad para este término, el término orgánico, es razonar de manera muy obtusa. Pero es comprensible que los científicos estén alejados de las letras. Por esto es que aclararemos que el término orgánico puede referirse a más de una idea. En lingüística, a estos fenómenos se les llama homonimia y polisemia. También se ocupa como sinónimo a orgánico los términos productos biológicos o productos ecológicos en algunos lugares. Entonces el término orgánico hace referencia a un alimento que no contiene nada tóxico, que cuida el medio ambiente, pero también en química orgánica a sustancias, moléculas que están compuestas en base sobre todo carbono, hidrógeno, oxígeno, normalmente también hay nitrógeno, etc. Según lo descrito en el título 1 de la norma técnica chilena de producción orgánica, la agricultura orgánica se destaca por realizar prácticas silvo-agropecuarias que no deterioran los equilibrios naturales, favorecen la fertilidad del suelo, conservan o incluso aumentan la materia orgánica del suelo, reciclando los restos de cosecha, poda, estiércol y guano de animales, entre otras prácticas. O sea, es muy natural, como se hacía a la antigua. La agricultura orgánica potencia la biodiversidad y, lo más importante, provee condiciones adecuadas para que los animales puedan mantener su salud y expresar su comportamiento natural, junto a que al mismo tiempo elimina el uso de productos de origen químico sintético, como pesticidas, etc., que dañan el medio ambiente y dañan la salud de los animales, de los insectos y de los seres humanos. Hace años esta información nos llevó a pensar y a plantearnos una serie de preguntas acá en el instituto. En nuestro país, tal como en el resto del mundo, las compañías alimentarias que venden productos que no son orgánicos, ¿acaso tienen permitido dañar el medio ambiente, permitido enfermar a los animales y permitido vender productos que dañen la salud humana? La verdad es que sí. Solo las compañías que venden productos orgánicos están obligadas a respetar la salud del medio ambiente y de los consumidores. Porque, a fin de cuentas, que un alimento sea orgánico significa que no contiene nada tóxico. Entonces podemos entender que aquellos productos que venden en todas las tiendas y supermercados que no están certificados orgánicos ¿contienen elementos tóxicos? La respuesta es sí, todos ellos. ¿Qué tan tóxico? Bueno, llevamos 2 meses estudiando la toxicidad de lo que no es orgánico y siempre hemos quedado sorprendidos. ¿Acaso estas normas de cuidado de la naturaleza, respeto a los animales y a la salud de los consumidores no deberían ser cumplidas por cualquier compañía que busque producir y vender alimentos? Lamentablemente no es así. Y no lo será mientras nuestro verdadero bienestar esté fuera de la lista de prioridades de nuestros legisladores. Y sabemos muy bien que es así. Hace más de 100 años, las mismas compañías que crearon la tecnología para llevar a cabo las 2 guerras mundiales desarrollaron las bases de la agricultura artificial. Antes de eso, toda agricultura era orgánica. El hombre no poseía más métodos que los que la naturaleza le entregaba para poder producir sus alimentos. En otras palabras, el hombre era incapaz de destruir la naturaleza. Pero luego de que los científicos más importantes del mundo se reunieron para crear e impulsar las ciencias de la química artificial en pro del poder de los países que batallaron por el control de la economía mundial en la Primera y Segunda Guerra Mundial, se dio inicio a la mercantilización de todo: la alimentación mediante la biotecnología, la salud humana mediante la farmacología y la radiación, la educación estandarizada para generar obreros de cabezas gachas, que es lo que ocurre con la educación actual, etc. Hoy existen agricultores dispuestos a batallar contra grandes corporaciones que les hacen la vida muy difícil, contra empresas internacionales que ya están cerca de acabar con la agricultura saludable de todo el planeta. Pero esto es motivo de otro artículo. De todas maneras, recomendamos ver el video en YouTube El Mundo Según Monsanto. Muy interesante, muy bien resumido, muy entretenido, muy informativo. Entonces, responde la pregunta: ¿beneficio verdadero o moda costosa?
Respecto al beneficio, ya tenemos claro que la misma legislación chilena establece que la agricultura orgánica es saludable no solo para los consumidores, sino que también para el planeta. Acerca del costo, efectivamente los productos orgánicos son más costosos, pero ese costo disminuye cada año en la medida que los consumidores los elegimos y permitimos que los productores puedan vender todos sus productos de manera eficiente. De hecho, yo cada fin de semana voy a comprar mis alimentos a la feria orgánica, donde le compro directamente a los agricultores y no hay ninguna mano de por medio que eleve los costos. En la feria orgánica compro, bueno, todas las frutas y verduras, huevos, etcétera. También hay agricultores que venden quesos de los animales que viven en esos campos, venden ropa, diferentes cosas. De todas maneras, el costo de estos alimentos nunca será una excusa real para no comprarlos. Quienes piensan diferente deben esperar a que pase el tiempo para poder sumar los costos médicos producidos por la pérdida de salud que provoca el consumo de alimentos no orgánicos y el costo de no poder trabajar como consecuencia del desarrollo de enfermedades. De hecho, aquí algo que le digo a todos los pacientes cuando estamos en el instituto, están en tratamiento, les estamos enseñando a comer sano. Hay gente que dice que un alimento, una alimentación no saludable es cara, pero que prefiere gastar dinero en tener más canales en su televisor que en comer saludablemente. Y lo que hacemos en el instituto es enseñarle a una persona a mejorar su estilo de vida sin gastar más dinero, porque de hecho, al dejar de comprar y tener hábitos tóxicos, uno ahorra mucho dinero también. Bueno, por otro lado, al momento de discutir el beneficio real de algo, necesitamos evidencia científica. Existen diferentes tipos de estudios científicos que defienden la alimentación orgánica. Tenemos los que demuestran beneficio directo a los consumidores y los que demuestran daño directo a quienes se relacionan con la agricultura artificial moderna, tanto personas, animales como todo el medio ambiente. Punto a favor de los alimentos orgánicos. El valor nutricional superior de los alimentos orgánicos. Queremos referirnos al trabajo del prestigioso Dr. Walter Crinion, médico naturópata graduado de la Universidad de Bastyr, la universidad de medicina complementaria más prestigiosa del mundo, con experiencia en medicina naturopática desde el año 82 y dedicado al tratamiento de enfermedades crónicas causadas por toxinas medioambientales. También profesor de postítulo en medicina ambiental. Estas formas de medicina son habituales en Estados Unidos, pero muy poco conocidas en Latinoamérica. Esta forma de medicina es muy similar a la que hacemos en el instituto. Bueno, la Universidad de Bastyr, que es la universidad de medicina natural más importante y más grande del mundo, yo tengo el gusto de conocerla en persona. Ya les hablé de eso cuando hacíamos los seminarios sobre COVID-19 hace unos 4 meses atrás. Bueno, el doctor Crinion nos muestra en su estudio publicado en la revista Medicina Ambiental, el cual corresponde a la referencia científica número 1 de este capítulo, la diferencia de los alimentos orgánicos versus los producidos con la agricultura moderna. Quiero destacar que cuento con el agrado de conocer en persona la Escuela de Medicina Naturopática de la Universidad de Bastyr. Es un lugar donde se respira un respeto muy especial a la salud humana y a la medicina en general. En su artículo publicado en 2010 en la revista Medicina Ambiental titulado Alimentos orgánicos contienen niveles más altos de ciertos nutrientes, niveles más bajos de pesticidas y pueden entregar o proveer beneficios a la salud del consumidor, nos muestra que a pesar de que el contenido nutricional de los alimentos orgánicos es muy variable, debido a que la naturaleza de por sí es tremendamente variable, siempre son alimentos de mayor valor nutritivo versus los alimentos modernos producidos en una agricultura artificial. Los niveles de nutrientes como el magnesio, bioflavonoides, fenoles, carotenoides, vitamina C, hierro y fósforo son mayores, mientras que los niveles de compuestos nocivos como los nitratos y los pesticidas son inferiores. Siempre se ha estudiado el valor nutricional de los productos lácteos orgánicos y muestran mayores niveles de omega 3. Incluso la leche materna de mujeres que consumen carnes y lácteos orgánicos es más rica en omega 3 que la de las mujeres que basan su dieta en productos comunes y corrientes que no son orgánicos. Esto es muy importante, ya que el consumo de omega 3 en los niños aumenta su inteligencia y mejora el funcionamiento de todos los órganos y sistemas de su cuerpo sin excepción. Sin excepción. Es más, les quiero decir lo siguiente. Nosotros acá en el instituto tenemos un postítulo en nutrición para profesionales de la salud que quieren aprender esta forma de nutrición que aparece en este libro. Todos los años hacemos una revisión científica de los estudios científicos nuevos que se están publicando.
Yo he leído personalmente cientos de estudios científicos de esta cosa de nutrición. De hecho, este libro está compuesto de ese mismo trabajo. Y les quiero decir que todavía no hay una enfermedad que no sea beneficiada con el omega 3. O sea, da lo mismo la enfermedad que la persona tenga. El consumo de omega 3 ayuda siempre. Con lo único que hay que tener precaución es con el uso en paralelo de dosis altas de anticoagulantes y dosis demasiado altas de omega 3. Y nada más. Em, Claro, entonces si hay un paciente con una fibrilación auricular o con alguna patología que requiera el consumo permanente de anticoagulantes, simplemente hay que ajustar su alimentación, pero de todas maneras hay que generar un hábito con altas cantidades de omega 3, solamente que sería la única excepción donde hay que hacerlo con una supervisión médica, podríamos decir. Pero el omega 3 no hay ninguna enfermedad en donde no ayude. Algunas las puede disminuir mucho, otras solamente amortiguar un poco, pero es algo muy, muy, muy terapéutico. Sin duda, cuando consumimos estos alimentos todos los días de nuestra vida, el efecto acumulativo va notándose cada día más, ya sea un efecto acumulativo positivo o negativo, pero el tiempo siempre hará su trabajo. Cuando el efecto es negativo, las consecuencias se notan en diferentes sistemas del cuerpo en cada persona. Hay personas que le afecta más el sistema digestivo, otro el sistema nervioso, otro el sistema inmunológico. Según nuestra experiencia clínica, cada persona se verá afectada con mayor probabilidad en el sistema de su cuerpo donde haya más estrés. En un estudiante o ejecutivo de alguna empresa importante, notará primero el daño y el estrés sobre su sistema nervioso, especialmente en el rendimiento mental. En un hipertenso, será en el sistema cardiovascular, en sus riñones o en su cerebro, en el corazón. En un deportista, veremos daño en su sistema musculoesquelético y así. Esto ocurre porque el sistema al que le pedimos mayor rendimiento es en el que notaremos primero el efecto acumulativo de los malos hábitos. Debemos ser muy conscientes de que la, entre comillas, industria alimentaria moderna es muy perversa porque nos obliga a sostener un mal hábito nutricional, poniendo a disposición de las personas casi exclusivamente alimentos de menor valor nutritivo, con mayor carga de toxinas y perjudiciales para el medio ambiente. Por lo menos respecto a la industria tabacalera, podemos elegir no fumar. Pero respecto a la alimentación, ¿ha notado usted lo difícil que es encontrar alimentos orgánicos? Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, afortunadamente el mercado de los alimentos orgánicos está desarrollándose muy rápido, pasando a ser uno de los segmentos de mayor crecimiento en Norteamérica. Depende de nosotros, los consumidores, que este crecimiento se replique en Latinoamérica. Las ventas de productos orgánicos pasaron de ser $1.000 millones en 1990 a más de $20.000 millones en el 2010. Esto es muy bueno, ya que gracias a este crecimiento es que estos productos se acercan al consumidor y disminuyen sus precios. Pero no debemos perder de vista lo que realmente es importante, que es potenciar el crecimiento del mercado orgánico por parte de pequeños productores locales. Eso lleva a una industria justa y sustentable. Elegir los alimentos de pequeños agricultores versus grandes industrias de alimentos orgánicos nos entregan productos de mayor calidad, puesto que los factores que afectan la calidad de los alimentos son los siguientes. Diferencia entre la calidad del suelo, el cual va a ser protegido y cuidado en cuanto más preocupación tenga cada agricultor. Y sin duda que un agricultor que vive y come de su propia tierra junto a su familia, generación tras generación, la cuidará mucho más que una gran industria que puede comprar grandes cantidades de terreno. Diferencias entre las habilidades de los agricultores, las que se desarrollan mucho más por interés filosófico que por interés económico. La mayoría, o no sé si la mayoría, pero hartos de los productores orgánicos que yo he conocido son personas profesionales que han dejado su trabajo para dedicarse al campo como una forma de estilo de vida, cercano a la naturaleza, en el fondo luchar contra Monsanto, es un estilo de vida muy interesante. Y bueno, diferencias entre la calidad, entre la cantidad de tiempo que un suelo ha sido usado para la agricultura orgánica, la cual se consigue con tradición familiar. Es más, se establece que normalmente una tierra, cuando es empezada a ser utilizada como tierra para la agricultura orgánica, se tienen que dejar de ocupar todos los pesticidas tóxicos, artificiales y todas estas sustancias dañinas, semillas transgénicas, todo prohibido. Entonces, la tierra, ya contaminada en todas partes del mundo, se va limpiando con el paso de los años. Entonces, por ejemplo, acá en Chile, para poder certificarte orgánico, tienen que pasar años de uso de esa tierra limpia y después de algunos años recién te dan la certificación orgánica. Y se piensa que se demora aproximadamente 10 años la tierra en limpiarse.
Acá en Chile me parece que son 3 años los que se toman antes de darte la certificación. Entonces, cuando ustedes compran un producto certificado orgánico en las ferias, tienen que pensar que esos agricultores se dieron el trabajo de estar años limpiando la tierra, haciendo un trabajo de productos orgánicos sin poder vender los certificados orgánicos al principio. Eso quiere decir que evidentemente muy poca gente lo hace porque son los primeros años, el trabajo es muy duro, muy grande y no puedes ponerle la etiqueta de orgánico y tienes que vender tus productos como si no fueran orgánicos y es muy difícil empezar, es muy difícil empezar, pero hay gente que lo hace igual. Y esos son los productos que ustedes van a encontrar que se llaman en transición a lo orgánico. Son tierras que están en transición. De todas maneras, mucho mejor que las tierras comunes y corrientes. La calidad de los alimentos orgánicos alcanza su máxima expresión con agricultores que amen su trabajo y que lo hagan por una filosofía de vida humanitaria. Y eso es lo que encontramos en las ferias orgánicas que hay en diferentes partes de Santiago. Mira qué linda esta foto. Contenido de pesticidas y tóxicos. Un pesticida es literalmente un veneno que se usa para matar a los integrantes de la naturaleza que no son útiles para las compañías productoras de alimentos. Punto. No es que sean agentes de la naturaleza que sean nocivos, no, simplemente van en contra del negocio de las grandes corporaciones y por eso entonces se desarrollan venenos para matarlos. Y esos venenos son tóxicos, contaminan el medio ambiente. Lo único que ganan con eso son las corporaciones. Estos integrantes son, por ejemplo, insectos y plantas consideradas malezas. Estos venenos son dañinos para el planeta y también para las personas. Es por esto que quienes los rocían sobre las plantas lo hacen con trajes de protección como que parecen astronautas. Ya en el año 2000 se usaban casi 3.000 millones de kilos de pesticidas en el mundo anualmente. Lo increíble es que el sistema de uso de pesticidas es tan ineficiente que solo el 0,1% del veneno llega a la peste y el restante 99,9% se queda generando daño acumulativo en nuestro planeta, alimentos, animales y en nosotros los consumidores. La agricultura orgánica no usa productos artificiales como estos venenos, y en cuanto más antiguas son las tierras utilizadas para cultivos orgánicos, más limpias se encontrarán. Un estudio publicado en 2003 en la revista Perspectiva de Salud Ambiental demostró que la cantidad de toxinas en el cuerpo de los niños preescolares alimentados con productos orgánicos es mucho menor, conteniendo 6 veces menos compuestos organofosforados en su orina. Los organofosforados son sustancias químicas artificiales muy tóxicas. De hecho, es un clásico recibir en los hospitales que están en zonas rurales personas y temporeros intoxicados con órganos fosforados, que hay gente que puede morir si está lo suficientemente intoxicado. Este es un tipo de toxina muy conocido en la agricultura moderna y de hecho aquí dice es clásico recibir pacientes intoxicados con estos compuestos en los servicios de urgencia rurales de nuestro país. Los mismos investigadores diseñaron una experiencia científica en la cual modificaron la dieta de los niños alimentados con productos derivados de la agricultura moderna artificial y cambiaron sus alimentos a orgánicos. Luego de este cambio, las toxinas detectadas en la orina de los niños, como el malatión y el clorpirifos, se redujeron a niveles indetectables. Pero al dejar la alimentación orgánica y volver a los alimentos comunes y corrientes, estas toxinas volvieron a ser detectadas en la orina de los niños. ¿Cuál es el nivel aceptable para estas sustancias dentro de nuestro cuerpo? Antes de responder a esta pregunta tenemos que recordar que estas sustancias ni siquiera deberían existir. Son un invento comercial para poder aumentar las ganancias de la industria agraria. El potencial anticancerígeno de los alimentos orgánicos. Según los investigadores Ren, Endo y Hayashi, en su publicación científica, la superioridad de vegetales cultivados orgánicamente versus los generales respecto a la actividad antimutagénica publicada el año 2001 en la revista científica Investigación de Mutación. Ellos concluyen que los alimentos orgánicos tienen un potencial anticancerígeno, ya que tienen la capacidad de suprimir la capacidad mutagénica de muchas toxinas, incluso algunas de las peores toxinas del cigarrillo. Algunas de las sustancias cancerígenas que pueden ser suprimidas por los alimentos orgánicos son, por ejemplo, el benzopireno, una sustancia cancerígena encontrada en el cigarrillo y el humo de los autos, algunos alimentos y otras fuentes. Y también la denominada 4-quinolina 1-óxido, una sustancia tan cancerígena que es usada incluso en el laboratorio para producir cáncer en los animales de investigación. Se ha demostrado la actividad anticancerígena de los alimentos orgánicos en su capacidad para evitar la reproducción de las células de cáncer de colon tipo HT29 y las de cáncer de mama MCF7. Esta información la puede encontrar en el trabajo científico de Olson, Anderson y Orderson del 2006 en la revista Journal, la revista de Química de Alimentos y Agricultura. Respecto al daño a los agricultores,
El doctor Emmanuel Cheraskin, reconocido miembro del mundo de la medicina ortomolecular, en su artículo publicado en el Journal de Medicina Ortomolecular del año 2000 llamado Desintoxicación o una necesidad para el nuevo milenio, nos muestra el gran daño que provoca la agricultura química moderna, provocando alteraciones en el desarrollo cerebral y mental de los niños que consumen estos alimentos, pero generan un daño aún mayor en los niños que viven cerca a los campos de la agricultura moderna. A continuación veremos dibujos publicados en el trabajo científico del Dr. Emmanuel Cheraskin, hechos por niños de 4 a 5 años, y podemos comparar los dibujos realizados por niños nacidos y criados lejos de los campos de cultivo modernos versus los dibujos realizados por niños que son nacidos y criados en la cercanía de las tierras utilizadas para la agricultura moderna. Aquí tenemos el dibujo de una persona, de niños de aproximadamente 4 o 5 años, que viven lejos de los cultivos, y estos son los dibujos de los niños que viven cerca de los cultivos. Podemos ver que son niños de la misma edad, y los niños que viven cerca de estos lugares donde se hace la agricultura moderna, claramente no tienen un sistema nervioso que les permita dibujar una persona. Acá tenemos otro ejemplo. Dibujo de la persona y este otro dibujo. Los dibujos de nuestra izquierda fueron realizados por niños alejados de la agricultura moderna, y los dibujos de la derecha fueron hechos por niños nacidos y criados cerca de campos de cultivo modernos y por lo tanto expuestos a pesticidas y otras toxinas arrojadas al medio ambiente por efecto del negocio agrícola moderno. La diferencia en la calidad de las figuras humanas que realizan es notoria, dejando en evidencia el daño neurológico sufrido por la exposición constante a los pesticidas y otros tóxicos que contaminaron las tierras, agua y aire cerca de sus hogares. Como conclusiones podemos establecer que la alimentación orgánica es sin duda una fuente de salud y bienestar para las personas y para todo el planeta. No es solo una moda. La única moda es la alimentación agroquímica que se instaló con la modernidad generada por el impulso de 2 guerras mundiales y que hoy lucra y se desarrolla con nuestra desnutrición y enfermedad. Es momento de que esta mala moda pase de moda. Los desafíos actuales son la baja disponibilidad de alimentos orgánicos y su relativo alto precio. Utilizamos la palabra relativo porque realmente es mucho más costoso enfermarse y perder la salud que consumir alimentos orgánicos. Para remediar esto debemos trabajar como consumidores solicitando a nuestros mercados la mayor presencia de alimentos orgánicos y elegirlos. De esta manera conseguiremos mayor disponibilidad, mejores precios y un mundo más saludable. Tenemos que destacar que se ha demostrado que el consumo de alimentos con menores niveles de pesticidas mejora la calidad del semen de los padres. En este estudio publicado el año 2016 en la revista de Nutrición, se descubrió que el consumo de alimentos con menores cantidades de pesticidas permiten desarrollar un semen con mayor cantidad de espermatozoides. Este capítulo ha sido preparado para entender el concepto de la alimentación orgánica, pero para comer sano es necesario ir mucho más allá de entender que los alimentos orgánicos son superiores a los alimentos regulares. Para alcanzar una alimentación verdaderamente saludable, necesitamos profundizar otro tema absolutamente complementario, el tema de la ortorexia, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Ya es el último seminario que tenemos en este ciclo de muchos seminarios sobre el embarazo saludable. Bueno, y les voy adelantando que la ortorexia es una enfermedad creada por nosotros, por la gente que nos dedicamos al mundo de la vida saludable, que consiste básicamente en que la gente se obsesiona con comer sano a tal punto en donde se enferman de su mente. Un tema muy importante. Entonces, este capítulo está incluido porque es necesario encontrar un equilibrio, ¿ya? Y comer sano no puede ser una obsesión, porque nos vamos a enfermar de otra cosa. Bueno, hemos terminado el seminario, entonces vamos a pasar a responder algunas preguntas que tengan y ya nos pasamos a ver la próxima semana. Entonces Blanca me dice, me refiero al daño que pueden causar en el organismo ya que parece que no están normados. Los alimentos transgénicos, sí, la verdad es que pueden generar diferentes tipos de daño. Los daños principales que generan los alimentos transgénicos es a los agricultores y al medio ambiente. En segundo lugar, a los consumidores, ¿ya? La inclusión de alimentos transgénicos, de agricultura transgénica, lo que ha hecho es literalmente asesinar, llevar hasta la locura, a la quiebra económica y al suicidio a miles de agricultores en Asia y en la India, en África. Y el daño que se le hace al medio ambiente es muy grande.
A los consumidores, el daño que nos causan la transgenia normalmente es un daño principalmente inflamatorio del sistema digestivo y un daño también a nuestro sistema inmunológico. Eh, y eso es principalmente el daño de los alimentos transgénicos. Y que bueno, eh, acá a Chile ya llegó Monsanto, me parece que el año 2013, algo así, que es una corporación que se dedica a privatizar la alimentación, a adueñarse de la agricultura, a terminar con la agricultura antigua y clásica, a quedarse con las semillas, etcétera, una industria muy perversa, que también es derivada de todo lo que hicieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues gente que en esa época trataba de hacer negocio con la muerte, hoy día hacen negocio con la agricultura, pero es la peor calaña de seres humanos que hay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces vamos entendiendo cómo hacer idealmente la alimentación. Ya en ese último capítulo vamos a poder cerrar el concepto de alimentación saludable y vamos a poder terminar, ¿cierto? Llevamos 2 meses conversando lo mejor para la futura madre, lo mejor para el futuro padre y ahora estamos cerrando con un concepto de alimentación saludable en general. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Me sorprende que después de tantos meses todavía se siga conectando a harta gente, ¿eh? Se los agradezco mucho porque en el fondo el trabajo que hacemos acá realmente yo creo que no valdría mucho la pena si no se conectaran. Y estamos pensando ya en los temas para los seminarios que hagamos cuando se termine este ciclo del embarazo saludable. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Yo entiendo que no tengan preguntas porque como llevamos varios meses en esto, yo creo que ya entienden el concepto muy bien. Llegó alguien súper tarde. Bienvenida Jocelyn. Ya, qué bueno que te conectas, pero de todas maneras estamos terminando el seminario, empezamos hace 1 hora. Si quieres hacer alguna pregunta la puedes hacer, estamos terminando, estamos en la parte de preguntas y respuestas. Jocelyn Escobar. Pablo, Sí, Yanela, buenas tardes. hola, disculpa, Sí, tuve dos citas porque por problemas, por asuntos mayores, no pude asistir el otro día. sí, Pero más que me quedó súper claro lo de hoy, me ya, sigue interesando mucho. Y eso justamente lo que tú hablabas último, quería referirme. sí. La gracia yo creo que te la damos nosotros. Por esto ha sido maravilloso estos meses que llevamos, mucha ayuda y vamos a seguir, ¿verdad? Bueno, mi idea es seguir, solamente que estoy viendo qué tema y de qué forma y en qué fechas y en qué horarios, pero sí, yo creo que vamos a seguir. Ya. Porque pienso, bueno, de todas maneras creo que me gustaría tocar temas más generales. Y sí, sí, solo que tengo que analizarlo. Y de repente podríamos tocar, si es que se pudiera y los demás quisieran, un poquito, un pincelazo, volviéramos a tomar con el tema del COVID, con los Yo, asuntos que hay hoy en sí, día. yo creo que lo que deberíamos hacer, una posibilidad, sería siempre, debido a que se ha extendido mucho lo del COVID y que existe la posibilidad que en el futuro ya no es pandemia, entre los próximos años cercanos, es que siempre toquemos el tema del COVID y algún otro tema, pero más corto, porque al principio los seminarios que Sí, hacíamos cuando estábamos en julio, agosto, duraban 3 horas y eran muy largos. O sea, yo creo que entre media hora, 45 minutos va a ser suficiente. Entonces actualizarnos en COVID, ver, y nosotros estuvimos viendo varios meses la evidencia científica que mostraba cómo el COVID se podía manejar mucho mejor con medicina natural, ¿cierto? No solamente lo que se hace en medicina alópata, estudios que hacían los mismos chinos, que hacían en Nueva York, en los hospitales, ¿cierto? Que ellos trataban pacientes COVID con vitaminas endovenosas, llegando a evitar al cero las muertes de los pacientes, incluso en COVID severo, etcétera. Y sí, yo creo que sí, porque en el fondo tenemos que ir adaptándonos. La gente todavía tiene muchas dudas, porque la prensa hace mucho daño.
Entonces Sí, yo creo que es buena idea. Yo creo que es buena idea en el fondo estar abierto a temas generales, tocar el COVID y otro tema, de una manera más resumida como lo hacíamos antes. pero súper este tema es, de todas maneras, esto del embarazo saludable, lo que pasaste de la fibromialgia, Ujú. buenísimo. Así que muchas gracias. Te agradezco tus palabras. Muchas gracias a ti. Y voy a contestar las cosas que aparecen acá. Dice, a ver, Marta dice, vivimos en un sector rural, acá hay lugares de cultivo convencional y desde que leí este libro pienso que es un mal lugar para mi hijita y para todos. Sí, po, la hijita de Martita se llama Ofelia, yo a ella le hago los controles. Yo creo que Marta le diagnostiqué su embarazo y hoy día le hago los controles sanos a su bebé, Ofelia. Muy linda. Eh, y claro, yo creo que si te pudieras alejar de ahí, eh, hay lugares que son más limpios que otros. Si quieren vivir en un lugar rural, podrían ver dónde hay más agricultura orgánica. Pero también ocurre que hay sectores rurales que no se ocupan tanto para la agricultura, o que no hay tanta industria, que también sería algo bueno, aunque cada día es más difícil, porque Chile es, por excelencia en Latinoamérica, el país donde se estimula más eh, la industria. Entonces, claro, no es tan simple. Pero también, en el fondo, lo que hay que hacer es llevar una vida saludable y tratar de generar, ocupar técnicas de desintoxicación en la casa donde uno vive. ¿Ya? Difícil alimentarse en estos tiempos, hay que ser muy busquilla. Claro, lo bueno de eso es que una vez que uno fue busquilla y establece una forma de alimentarse, un estilo de vida, solamente tiene que mantenerlo. Porque uno después termina encontrando dónde venden las cosas, qué cosa comprar, qué cosa no comprar. Ya. Y Martita me dice, buscamos otro lugar, pero ¿dónde encontrar un lugar libre de este tipo de contaminación por los cultivos agrícolas, productos tóxicos? Claro, no es tan fácil, hay que buscar bien. Pero convivir a algunos kilómetros de las industrias y de la agricultura moderna es suficiente, no se necesita vivir a cientos de kilómetros. Pero claro, no es fácil porque después uno se va a vivir a un lugar y te instalan una cuestión al lado. Entonces, creo que también las municipalidades cuentan con planos reguladores, donde hay zonas donde no se pueden poner industrias y uno puede averiguar de esa forma también. Sobre todo personas tan planificadas como tú, Marta, con tu esposo, que se preocupan mucho de estos temas. Bueno, entonces vamos a dejar el seminario hasta acá, nos vemos la próxima semana y ahí vamos a ver con los temas que vamos a seguir más adelante. ¿Ya? Muchas gracias a todos por conectarse. Que estén muy bien.